Buenos días muchachos, sean bienvenidos a esta segunda jornada de clase. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de lo que es el Redshift o la búsqueda asistida por inteligencia artificial, pero desde otra perspectiva, desde otro modelo de avance. Como ustedes saben, en el Internet o en la web existe cualquier cantidad de información. Esta cantidad de información es abrumadora en todo lo que tiene que ver con información que es verificada, autentificada, que proviene de fuentes favorables, que son fuentes indexadas de institutos académicos, de grupos económicos, científicos, políticos, que sus producciones pasan por un baremo de validación. Sin embargo, también nos estamos enfrentando como investigadores a algo que llamamos el dark shift. El dark shift es una cantidad de información que tiene aparentemente toda la estructura de una investigación académica seria, pero que proviene de fuentes que no son indexadas, la mayoría provienen de blogs personales, contenidos de las redes sociales, producciones personales que no pasan por ningún tipo de baremo y que muchas veces están cargadas de conclusiones, ideas y postulados personales más que investigativos. Entonces, ¿qué hace el DERSHIR? El DERSHIR lo que nos va a permitir a nosotros, como inteligencia artificial, es tener un asistente de investigación que no solamente va a buscar en la web lo que nosotros necesitamos, sino que lo va a vincular con nuestros documentos de investigación y a partir de ahí va a hacer una búsqueda profunda, exhaustiva, validada, y para presentarnos entonces un documento de investigación que puede ser una base de datos, un PDF, una cuenta de Excel, con todas las referencias académicas de donde salió la información. Entonces no solamente es un simple buscador, sino que es uno que organiza, estructura, resumen y redacta la investigación o este momento de la investigación para nosotros. E inclusive si él tiene acceso a nuestra línea estructurada de investigación o nuestra línea de aprendizaje, él va a poder insertar esa información en los diferentes apartados que nosotros sean necesarios. Ahora, ¿qué es el DRESSheet? El DRESSheet es aquel que va más allá de la búsqueda tradicional. Hasta no hace mucho nosotros hemos utilizado buscadores como Google, como Opera, y hemos utilizado algo que se llaman operadores booleanos. Los operadores booleanos vienen desde el siglo XIX y se utilizaron un poco para trabajar la programación y están basados en dicotomía, sí o no. En cambio, el DRESSheet es una búsqueda, es una optimización de la inteligencia artificial que nos permite entonces contar con un asistente de investigación que va a buscar o va a realizar una búsqueda avanzada en la web, pero no solamente para buscar las páginas o para hacer un resumen de las páginas que vamos a utilizar, sino que él va a comparar una cantidad de fuentes para extraer de allí verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Es decir, cuando nosotros escribimos un prompt de búsqueda en un DRESSheet, ya sea Gemini DRESSheet, o cualquier otro, Perplexity DRESSheet o ChatGPT DRESSheet, él lo que va a hacer es que ese prompt que nosotros le colocamos lo va a optimizar, lo va a comparar con tu perfil de investigador y va a comenzar a buscar dentro de la web toda la información académica y viable y confiable y validable posible que se acerque a lo que tú estás necesitando. Entonces, él va a dividir ese prompt en ideas, en subideas, en subcategorías, para que lo que tú consigas sea lo más específico. Entonces, en cambio, a diferencia de un motor de búsqueda, él va a hacer un trabajo exhaustivo de investigación. No solamente nos va a arrojar o un resumen de la investigación con los links donde lo podemos buscar aparte, sino que él va a revisar esos links y decidir cuál sirve, cuál no sirve, qué me beneficia, qué no me beneficia. ¿Cómo han evolucionado los buscadores de Internet o la búsqueda en Internet? Antiguamente utilizábamos los buscadores tradicionales, como Google, como Opera, y ¿qué es lo que sucedía? Que nosotros teníamos que teclear en la computadora palabras claves,
marcar enlaces y hacer esta exploración manual, es decir, escribiendo qué es lo que necesitamos y utilizar operadores booleanos para tratar de optimizar esa búsqueda, utilizando más, utilizando menos, comillas, paréntesis. Después surgen los chatbots, que en este caso sería ChatGPT, Gemini, Copilot, Mónica. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos, como son modelos de IA, van a interpretar ese prompt que tú le colocas y en base a ese prompt van a comenzar a generar búsquedas que te van a dar en lo que tú le estás pidiendo. Si tú le pides un resumen, un cuadro, un ensayo, él te lo va a interpretar. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, según el prompt que tú coloques, si no es muy claro o que si tiene muchas informaciones, te va a arrojar resultados que no son los más confiables. Inclusive, Copilot te coloca abajo, es una inteligencia artificial en entrenamiento y puede ser que muchos de los resultados no sean confiables. Esa es una manera de advertencia. Entonces hay que tener prompts muy optimizados para poder utilizar estos modelos de IA para tener entonces lo que se llamaría una investigación más profunda. Y tenemos la investigación en profundidad, que es la investigación de research, donde ella se va a encargar de que el prompt que tú coloques lo va a optimizar, lo va a enriquecer para poder hacer el análisis, para poder filtrar la información, para organizar todo este material que consiguieron, es decir, todos estos links que nos van apareciendo en una búsqueda de Google, él los va a revisar, los va a leer, los va a compilar, va a separar lo que no sirve para mi investigación, va a tomar todo lo que son los indexados para poder trabajar. Y así entonces vamos haciendo este trabajo, él lo va a reorientar y lo va a convertir entonces en un documento de investigación. Entonces, de esta manera es que ha evolucionado el Internet. Es decir, ya yo tengo un asistente de investigación que va a hacer todo el trabajo de búsqueda por mí, todo el trabajo de selección por mí, todo el trabajo de lectura de cada uno de esos links para ver qué me sirve, qué no me sirve, que verdaderamente no es un trabajo de un trabajo. Y entonces en ese sentido él me va a generar un documento de investigación que puede ser un PDF, un ensayo, una tablet, una tabla de Excel, que me va a permitir entonces yo poder ir optimizando mi investigación. E inclusive si yo lo tengo ya configurado como asistente de investigación, él va a ubicar dentro de mi investigación dónde puede ir esa documentación y me va haciendo una banca de documentación para que después yo pueda hacer el trabajo de acceder, revisar lo que está allí e irlo vinculando con mi trabajo. Y si tú lo tienes vinculado con tu trabajo de investigación, él puede ir insertando estas búsquedas dentro de tu modelo de investigación. Entonces imagínense lo importante que es si yo tengo un Google Form de una investigación que estoy haciendo y voy a generar el informe y yo le pido que a mi asistente de investigación que me complemente esta información con datos que se hayan obtenido de la web, voy a tener un informe con tablas, con gráficos, con proporciones y con proyecciones que a mí me hubiese tomado meses realizar. Entonces, hemos pasado de una investigación que nos puede tardar varios días a investigaciones que nos tardan en minutos. Es como el ejemplo de que ustedes fueran a una super biblioteca, pero ustedes no conocieran nada. Tienen que tomarse el trabajo de ir, buscar libro por libro, escribir en un cuaderno, todo esto. A que ustedes vayan a una super biblioteca, pero ustedes contraten a un bibliotecólogo experto que sepa dónde están los libros, cuáles te pueden servir y cuáles puedes utilizar, y que te los copie. Y aparte de que te los copie, te los puedas generar en una carpeta con lo que necesitas. Es algo así si lo llevamos a la época de la no digitalización. Eso sería lo que en realidad es Redshift ahora. Es un buscador inteligente que aparte de buscarme la información, la prepara para mí. Ahora, ¿por qué es relevante el research? Primero porque profundiza. Va más allá de los resultados primarios que yo obtuve. Es decir, no se conforma solamente con un primer muestreo, sino que va profundizando en ese muestreo y va generando
de miles de documentaciones que se puede conseguir en la web, cuáles son las más interesantes y las más relevantes para mi trabajo. Entonces, imagínense lo profundo que es esto, porque nosotros como investigadores rara vez podemos llegar a tener una profundidad de revisar lo más expedito de la documentación, porque ya tiene acceso inclusive a bases de datos que nosotros como usuarios comunes no tenemos. Ella va a filtrar todo lo que tenga que ver con el ruido de investigación, solamente tomando fuentes verificables y de calidad, y después nos va a ofrecer un trabajo sintetizado, un trabajo optimizado. Ahora, ¿cómo funciona el Dress-Sheet? ¿Cuál es el proceso? Primero, yo hago la formulación de la consulta, escribo un prompt. Él va a tomar ese prompt, lo va a optimizar, lo va a profundizar, lo va a descomponer en sus partes más importantes, y a partir de que él elabore un mega prompt es que va a comenzar con la recuperación de la información. Es decir, entonces va a empezar a buscar según las categorías que él mismo generó en el prompt a partir del prompt que tú le diste originario, y va a empezar a buscar la información, la va a descartar y la va a organizar. Después, ¿qué va a hacer? Con la información que ya consiguió, va a hacer un análisis y una síntesis estructurada de esa investigación, va a identificar los patrones y va a generar un documento cohesionado, un documento bien estructurado, y entonces me va a generar a mí una respuesta, y la respuesta va a ser ese documento de investigación. Yo puedo tener un documento de investigación que fácilmente tenga 100 fuentes verificables. Imagínense ustedes eso. Cuando tradicionalmente en una tesis te pedían 5 o 6 fuentes verificables por lo difícil que era hacer la búsqueda manual, este, un, un asistente de Dress-Sheets me puede entregar un documento con 100 fuentes. Entonces, esa es la estructura. Ahora, ¿cómo se da el modelo? Antiguamente, como les explicaba, este es como un cuadro de resumen, accedíamos a Google a través del tecleo y la búsqueda manual, leer todos los links, seleccionar nosotros mismos qué link me servía. Después, con los chatbots de búsqueda, yo generaba un prompt, él buscaba en esa misma base de datos, pero no tenía el discernimiento de establecer qué es bueno, qué es malo. Él iba a buscar simplemente por las categorías que tú necesitabas. Por ejemplo, educación y filosofía. Te iba a buscar todos los documentos que hay sobre educación y filosofía, y de eso te iba a hacer un resumen. A veces el resumen puede ser muy óptimo, a veces no se adecua a lo que tú estabas trabajando. Con Dreschier, él va a hacer todo el proceso que yo les mostré anteriormente. Si yo le digo educación y filosofía, entonces si ya él sabe que yo soy docente de filosofía, él va a decir, bueno, filosofía, educación, trabajo con teorías críticas, ya está trabajando con historia de la filosofía, y él hace un prompt que me va a permitir a mí entonces generar un documento con con una estructura que se adapta a mi investigación. Pero no solamente esto, yo le puedo pedir tendencias, yo le puedo pedir citas de expertos, yo le puedo pedir proyecciones, y él me va a entregar un trabajo que está listo para usar. ¿Por qué? Porque tiene mucho de mi trabajo, porque aparte de buscar en las fuentes de la web, va a buscar en los documentos que yo he construido sobre eso, y entonces va a ser un documento hecho por mí, porque él toma lo que ya yo hice y lo enriquece con la búsqueda, pero a diferencia de los chatbots, que yo tengo que hacer el enriquecimiento o el curado manual, él hace el curado de ese trabajo de una vez automatizada en minutos. Ahora, ¿cuáles son los más usados? Hasta los momentos los más usados, y todos son de pago, todos son pro, son ChatGPT, Drift, que busca la precisión y la personalización de la investigación. Entonces, él toma los datos personalizados, es decir, cargas tus archivos de PDF, de Word, de Excel, para enriquecer la búsqueda y personalizar la búsqueda. Es decir, que lo que salga en esa investigación va a tener tu tono, tu discurso. Él estructura y sintetiza todo lo que consiguió y lo contrapone con todo lo que tú tienes para darle orden a esa investigación, y después de ese análisis nos da el insight. El insight es un documento de trabajo que me va a permitir a mí optimizar mi investigación. Otro es Gemini 1.5 Pro con Drift, que es el maneja la potencia y la velocidad. Gemini tiene la peculiaridad que tiene acceso a Knowledge
base de datos, que es la base de datos de Google, allí hay cualquier cantidad de información indexada, información verificada, información actualizada, que constantemente las academias, las universidades, los grupos de producción de conocimientos serios, por decirlo así, van accediendo a ella en manera de colaboración. Cuando yo estoy conectado con la base de datos de Google y yo estoy generando investigación, también ellos tienen acceso a mis investigaciones. Es como especie de una comunidad de aprendizaje, pero de alto nivel. Entonces, ¿qué me permite esto? Tener una ventana, un contexto ampliado. Él me va a permitir entonces que yo pueda, ¿verdad?, procesar grandes volúmenes de información hasta de 2 millones de tokens. ¿Qué es un token? Un token se le llama en informática a cada una de las palabras. En programación son sílabas, pero en la parte de la inteligencia artificial y la búsqueda son palabras. Entonces, imagínense ustedes manejar documentos que tengan hasta 2 millones de palabras. Entonces, son documentos muy grandes, tesis de grado, es revisar indexadas, todo esto. Y el objetivo es que tiene un enfoque académico y objetivo. Uno como investigación, por lo general, utiliza Géminis 1.5 Pro porque es lo que nos va a permitir a nosotros poder trabajar. Porque ChatGPT Pro, particularmente en Venezuela, tendrías que utilizarlo con VPN porque él está muy limitado en algunos países. Inclusive dentro de las mismas regiones de España, hay zonas donde el ChatGPT Pro está muy limitado. En cambio, Gemini 1.5 Pro es más abierto, está casado con Google, tienes la veracidad de que lo puedes tener vinculado a tu Drive y te puede generar entonces Google Docs, te puede generar bases de datos y todo esto desde un solo asistente. Además que también Google tiene sus propios asistentes, tanto de investigación como de tareas, y entonces eso va a ayudar que inclusive notificaciones, revisiones, fechas de entrega, todo eso esté bien optimizado. Entonces, vale la pena en una investigación utilizar Gemini Pro con Dredger. Por ejemplo, en los casos donde se puede utilizar el Dredger, por ejemplo, en inteligencia de negocios, el Dredger analiza el mercado, identifica las tendencias y evalúa la competencia. Hace trabajo de consultoría al generar insights rápidos en el sentido de qué es lo que está de tendencia ahorita, cuáles son los productos que más están en la venta, cómo se está comportando socialmente el mercado, cómo están las condiciones económicas en cuanto a importación, exportación, traslado, entrega, ventas al detalle, ventas al mayor, todo eso que hacía una consultoría que duraba meses y que necesitabas un gran equipo de trabajo, ahora lo pueden hacer una o dos personas con una computadora utilizando Redshift. Inclusive la gente que trabaja con la creación de contenido, yo puedo saber cuál es la tendencia, qué es lo que está marcando la pauta ahorita en redes sociales, cuál es el estilo, cuáles son los colores, cuáles son la tendencia de videos o de reels que más llegan. Entonces, todo ese trabajo también que hace un equipo, lo hace un Dredger. Y si ese Dredger tú lo conectas con una inteligencia artificial de Community Manager, el trabajo es mucho más rápido, mucho más eficiente y entonces sale más adelante el proceso sin tener una gran carga de personas. Ahorras tiempo, ahorras esfuerzo, porque antes si tenías un grupo de 15 personas trabajando en una cuenta, puedes tener grupos de 2, 3 personas trabajando por cuenta y son más cuentas las que puedes trabajar. Y en este mundo cambiante eso es importante. Y en la investigación académica porque nos va a permitir revisar el material, generar contenido, atender diferentes fuentes y eso nos va a permitir entonces ser más eficaces y más eficientes al momento de la toma de decisión. Bueno, el Redshift, como ustedes han visto ahorita en estos minutos de trabajo, no es una forma, no es un buscador más, es una manera diferente de buscar. Es decir, va a ser como se dice, es la búsqueda del futuro. Es el trabajo de búsqueda asistido por un asistente de IA. El problema no es aquí que la IA se va a convertir en el investigador, sino que tú tienes que aprender a trabajar con estas inteligencias artificiales
porque esta IA necesita a alguien que la programe, alguien que le diga qué es lo que estamos investigando, alguien que genere la línea de investigación, porque si no, entonces sería como un chatbot más que te va a dar un ensayo y esa no es la idea. La idea es que las investigaciones de los Brexit son personalizadas. Es decir, tienen el carácter, tienen la esencia y tienen el conocimiento del investigador que está trabajando porque ella necesita tus investigaciones de base. Un ejemplo práctico, yo doy filosofía en otra universidad y yo a veces utilizo de Cheers. Hay una que es muy sencillita de usar que es Flexibility y ella cuando me arma mis búsquedas, ella una de las cosas que busca es orientada a la filosofía. Entonces yo tengo un chat abierto solamente para la parte de filosofía y cuando yo busco ella va a buscar y va a redefinir y va a orientar toda esa búsqueda a la parte de la filosofía en educación y la filosofía como elementos para generar contenido para la clase. Entonces imagínense que un trabajo que a mí me podría llevar 4 o 5 días buscando fuentes, ella lo hace y después yo lo que hago es que curo el contenido o hago la presentación, inclusive ella me puede dar las pautas de cómo yo puedo hacer la presentación para que yo la cargue. Y bueno, yo utilizo otra IA de presentación, yo subo esa pauta de presentación que me da ella, que ya está basada en lo que yo hice en mi contenido curado, y me genera una presentación que después, para romper el esquema de que es IA, yo lo que hago es que las personalizo. Entonces, aquí la pregunta es, aquí ya la pregunta no es dónde busco la información, sino cómo hago para que la IA asistida, ¿verdad? Investigue por mí de la manera más eficiente y las producciones que yo pueda tener sean eficaces, sean eficientes, sean atractivas y que estén actualizadas. Entonces, a mí alguien me decía hace algún tiempo que para que uno obtenía una biblioteca tan grande, si dentro de 10, 15 años muchos de los libros que estaban allí iban a estar desactualizados. Yo en su momento decía que la palabra no se desactualizaba, pero ahora sí. Yo tengo libros en mi biblioteca que yo los leo y digo, no, esto ya no es así, esto ha cambiado, ya se ve de otra manera porque son libros muy viejos de cuando yo estaba comenzando con alguna especialización hace 10, 20 años. Entonces, fíjense cómo la visión de la investigación, la visión del conocimiento, la visión de cómo se presentan las cosas va cambiando y este es el futuro. Ya nosotros salimos de una biblioteca donde teníamos que pasar todo el día buscando en las fichas, buscando el libro, copiando en el cuaderno, en las hojas, porque no nos dejaban copiar un libro porque era el único que existía, a sentarnos en nuestra casa con un café de la manera más tranquila, con un buen internet, eso sí necesita, y sentarme a investigar y tener una agenda que puede ser mi propio teléfono, donde están ahí las bases yo tengo un blog de notas en el teléfono y ese blog de notas, ¿qué es lo que hago yo? Voy anotando las cosas más importantes. Fíjense, voy llevando todo en este blog de notas. Ya voy llevando todo en este blog de notas y después de ahí lo que voy es copiando y pidiéndole a mi asistente de IA que me ayude a gestionar todo esto. Bueno, muchachos, hasta aquí llega esta presentación. Espero que en verdad esto les genere interés. Busquen en internet lo que es del CHIR y cuáles son los asistentes de investigación más accesibles. Yo sé que ahorita hay unos gratis que tienen muchos limitantes, pero que a nosotros nos viene bien. Y yo les voy a mandar por el grupo el que yo utilizo, que me parece que es bastante bueno porque te genera unas buenas investigaciones y te dan los links de donde salieron. Tenemos pendiente la presentación o la explicación de lo que es un operador booleano para que ustedes tengan noción también de lo que es eso. Porque hay que saber de dónde vinimos para saber dónde estamos. ¿Ok? Entonces, bueno, feliz tarde y espero que la pasen bien. Ya mucha de esta información está montada en el Drive, en el Classroom, y todo lo que tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer evaluativo de esta clase, también lo voy a acordar ahí. Bueno, chicos, que tengan buenas tardes ya prácticamente.